Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien y que hayan tenido un lindo fin de semana. El tema que vamos a tratar hoy día es lo que ya nos está quedando de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de todo este holocausto, la destrucción que se provocó, las personas comenzaron a juntarse y empezar a racionalizar de que esto no podía volver a pasar, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial se crea la Liga de las Naciones. Sin embargo, los pocos acuerdos ya va a generar de que no sea algo concreto y en el fondo no se realicen todos los acuerdos que se habían decidido. Esto va a generar de que en esta segunda parte, en esta segunda guerra, se llegue a racionalizar de que sí, se necesita un organismo internacional que permita esto, ¿ya? Para que no se vuelva a repetir lo mismo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, con más de 60 millones de personas muertas. ¿Qué es lo que van a hacer? Se va a buscar una fórmula para llegar a esta paz, ¿ya? Entre los países ganadores que van a poder buscar esto y que no se vuelva a repetir, por último, no de la misma manera, ¿ya? Entonces, como les había dicho, después de todos los horrores vividos en esta guerra, ya, se provoca un acuerdo y la necesidad de buscar y garantizar la paz a nivel mundial, ya. Con este objeto se creó una nueva organización internacional que reemplazará a la Sociedad de las Naciones y que va a tener representantes en todo el mundo, ya, con el fin de evitar más guerras. Así se crea la Organización de las Naciones Unidas, o en su sigla, ONU, ya, comienza a consolidar las bases de un sistema de relaciones internacionales que eh, subsiste incluso hasta el día de hoy, con representantes en gran parte de todos los países del mundo, y que también año a año va dando informes en diferentes áreas y directrices por las cuales seguimos. Incluso en el día de hoy, con todo lo del COVID, eh, tiene representantes que van dando ciertas directrices o ordenamientos que sirven para apaciguar o para combatir de mejor forma esta pandemia, ¿ya? Es así como se firma este acuerdo entre los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y representantes de diferentes naciones en su conjunto. ¿Qué va a pasar? Fundación y objetivos. En el 45, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, ya se crea esta asamblea de representantes de 50 estados. Se aprueba esta Carta de las Naciones Unidas y a la que con un tiempo ya casi todos los países del mundo suscribieron. Ya, esta declaración presenta los siguientes objetivos. Uno, la defensa de los derechos de las personas, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos humanos sin diferencias de edad, sexo, raza o religión, ¿ya? Segundo, el mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Al ingresar a la ONU, cada Estado se compromete a solucionar sus conflictos de manera pacífica. En el fondo, uno, los derechos de las personas y segundo, que todos los Estados que estén dentro de esta organización busquen la vía de la paz, del diálogo para solucionar cualquier conflicto que ellos tengan de manera nacional o internacional. La necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, que obliga a no intervenir en los asuntos internos y en la soberanía de otro Estado. En el fondo, pueden ser consejeros, pero directamente no se van a meter, como sí sucedía. De la misma manera, con esta suscripción a los acuerdos que van a hacer la ONU, muchos países o los pocos que mantenían colonias, de a poco van a ir dejando estas colonias y no van a intervenir en el conflicto a menos que estos países obviamente lo pidan, ¿ya? El otro, el fomento de la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, entre otros. Estos se han ido sumando a través de los derechos del niño, ¿ya? De niveles de equidad sociales y que también permiten de que diferentes actores presenten su visión sobre lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, tenemos órganos y programas que van a representar esto. Tenemos la Asamblea y la Secretaría General. En la primera participan representantes de cada país, países miembros, por lo cual cualquiera que sea parte de la ONU va a participar en estas asambleas. ¿Ya?
que lo que busca es recomendar soluciones a conflictos. Por ejemplo, cuando han habido posibilidades de guerra, estas asambleas dan su visión y de qué manera se puede llegar a un acuerdo. Y en la segunda, en la Secretaría General, es un órgano más que nada administrativo, ¿ya? Tenemos entonces también el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 5 miembros permanentes con derecho de veto, ¿ya? Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, por 10 y por 10 miembros no permanentes, que esto va variando en cada lugar, ¿ya? Esto va a generar de que en esta primera instancia, ¿ya? Hayan organismos que permitan, en el fondo, mantener esta paz y que potencias, no solo una, sino que varias, regulen este desarrollo. También tenemos que el desarrollo de esta, o la solución de estos problemas se va a dar en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos los 17 puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible creados por la ONU, ¿ya? En donde se ven diferentes problemáticas a nivel mundial y de qué manera se pueden solucionar, ¿ya? Acá hay varias propuestas, incluso la ONU entrega recursos económicos para investigadores que intenten o que den alguna solución a estos problemas, ¿ya? El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, ¿ya? Si nos fijamos, son todos los problemas que hay actualmente en el mundo, ¿ya? Y donde principalmente están enfocados cada investigación. Antes, si vimos, eran en general económicos, sociales, culturales, acá se va especificando y se llegó al consenso de estos 17 puntos. Acá tenemos los derechos humanos propiamente tal, ¿ya? Junto con realizar entonces las labores que ya revisamos, ya de este grupo, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial van a verse los errores y de qué manera las personas fueron denigradas y todos los derechos que ellos podían tener fueron desaparecidos prácticamente, ¿ya? Tenemos que Hitler cuando comienza con estas leyes antisemitas lo hace por la vía legal, ¿ya? Por ende, hay que resguardar de que a pesar de que legalmente se pueda hacer eso, haya un derecho que sobrepase a todos estos que van a ser los derechos humanos. Entonces, en el 48 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en ella en el fondo se van a recoger una serie de estatutos que se van a respetar en todo el mundo. ¿Ya? Estos derechos son inherentes al ser humano. Es decir, que están radicados en la esencia misma de la persona. Ya vienen con el ser humano apenas nace. Ya son inalienables, lo que implica que no son renunciables ni vendibles. Por ende, si una persona no puede decir, ¿saben qué? Yo voy a ser su esclavo, ya firma un contrato, no. Esta persona no puede desprenderse de estos derechos aunque lo desee. ¿Ya? Son universales, significa que es para todas las personas sin importar su condición y su posición en el nivel, a nivel mundial. Son interdependientes e individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que están interrelacionados y son indivisibles. O sea, yo no puedo quitar uno y dejar otro. ¿Ya? Se va interactuando cada uno de ellos. ¿Ya? Y como les decía, son indivisibles, ¿ya? Interdependientes e indivisibles. Se comparten y a la vez no se pueden separar. Y son imprescriptibles, o sea, no pierden vigencia, no importa si esto se firmó en el 48 y pasen 100 años, estos derechos se van a mantener. Lo único que puede cambiar es ir mejorando y ir fortaleciendo estos derechos, ¿ya? No se acaban con el paso del tiempo. Las instituciones entonces de derechos humanos en el mundo, lo que va a buscar es el reconocimiento por todos los estados existentes, ¿ya?
Sin embargo, con frecuencia hay muchos de estos derechos que no se respetan, o que hay algunos estados que no se suscriben o que no los acogen como deberían. Lo principal que se ve comúnmente es la violación en casos de género o a personas de LGBTI, ¿ya? Tenemos el tema de los femicidios, las características que tienen, 90% por ejemplo de estos son del círculo cercano o íntimo de la persona, pareja, expareja, familiar, conocidos. Los desconocidos son muy pocos los que generan esto, el- pero que son parte de la vida, ¿ya? Y que lamentablemente en algunos lugares se han incrementado a pesar de todas las normas que se han dado. La violencia contra comunidades LGBTI, por ende se han hecho leyes específicas que condenan estos delitos. Por ejemplo, en Chile está la ley Zamudio, que condena con una pena mayor a todos los delitos que sean por el odio, ya sea a una persona homosexual, como fue con el que fue golpeado hasta la muerte, ¿ya? Y en algunos países se aumentan estas penas con la idea de proteger de mejor manera a estas comunidades. Además, existen algunos organismos no gubernamentales, ¿ya? Que van a estar a cargo de esto, ¿ya? De velar porque estos derechos se respeten. ¿Qué va a significar esto? Que estos organismos, al no pertenecer a un gobierno en específico, ya pueden tener una visión más objetiva, y también las personas que son designadas para estos cargos no son afín con algún gobierno, ¿ya? Sino que van a ser representantes dentro de la ONU. Tenemos así el Amnistía Internacional, encargada de denunciar en el fondo las violaciones a los derechos humanos, o Human Rights Watch, que vigila el comportamiento de los estados en torno a este tema. ¿Ya? Incluso el año pasado tuvimos la intervención de Human Rights Watch, en donde por las acusaciones de violación a los derechos humanos que se dio en el 2019. Ustedes pueden revisar, en la página están todos los informes, son descargables, son gratuitos, ya en donde se pueden ver todo el análisis y las recomendaciones que hacen a cada país. Ya como dijimos, no pueden intervenir directamente, pero sí se le hacen estas recomendaciones. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que se pide? Y posteriormente van a volver para ver qué es lo que pasó con todas estas situaciones. Tribunales de cortes penales, en donde se puede traspasar cierta voluntad a estos grupos, y lo que va a permitir es de que se condene penas a nivel internacional, ¿ya? Entonces tenemos que hay diferentes tribunales creados por la ONU para situaciones concretas. En el mismo sentido, actúa la Corte Penal Internacional, ¿ya? Este tribunal se creó en 2002 y tiene su sede en La Haya. Cuando se nombraba la Corte de La Haya, se refería a este tribunal, ¿ya? Está especializado en enjuiciar delitos como el genocidio, la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra, entre otros, ¿ya? Hay muchos dictadores a nivel mundial que han sido condenados por estos crímenes. Muchos de ellos han muerto, ya sea por la persecución que se les dio en sus mismos países, pero estos tribunales son capaces de condenar esto a nivel internacional. La primera prueba de esto fue con los juicios de Nuremberg, ya a final de la Segunda Guerra Mundial, en donde algunos jerarcas nazis fueron condenados. Este fue un juicio sumamente discutible, ¿ya? Porque en el fondo quienes se enjuiciaron a estos jerarcas nazis fueron las mismas potencias victoriosas, ¿ya? Por lo cual hubo un sector de la población que lo vio como un juicio de los vencedores contra los vencidos, pero esto va a generar las bases para un tribunal internacional en donde diferentes potencias se presten para dar un discurso y una visión sobre la violación de los derechos humanos. Ya no propiamente tal en esa fecha, pero sí fue la primera instancia para lo que actualmente son los tribunales
y cortes internacionales. Y también tenemos dentro de la ONU algunos organismos. Tenemos, por ejemplo, el Alto Comisionado, que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos. Los altos comisionados son en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos de alta comisionada de los derechos humanos a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ya, y que, dando el mismo ejemplo, lo que sucedió el año pasado con el estallido social, ella también presentó un informe sobre lo que se debía hacer en Chile, ¿ya? Ya no como con la postura, una postura política o como expresidente, sino como parte de la ONU, por lo cual se tiene que desprender de esta visión y tratar de tener una visión sumamente objetiva con referencia a lo que sucedía. El Consejo de Derechos Humanos, que promueven el respeto y la protección de esto, y que a la vez se van agregando cada vez que hay una problemática o algún derecho que se vea que es nuevo y que no se había considerado. Ya recordemos que dentro de las leyes se van creando de acuerdo a la historia que se está viviendo. Ya, por ejemplo, antes no existía una ley sobre la manipulación de datos a través de Internet, ahora sí existe. ¿Ya? De la misma manera, antes no existía el cibercrimen, ahora sí es una gama dentro de lo que se puede hacer y lo que no. ¿Ya? El Consejo Económico y Social, que fomenta la cooperación internacional para el desarrollo. Acá se ven posturas, se ve qué es lo que debe hacer cada país, en qué posición está comparativamente a su zona, y también se le entregan recomendaciones por de qué manera se debe mejorar esto y de qué forma se puede integrar mejor a la sociedad dentro de esto. Instituciones americanas tenemos a la OEA, ya que en América es el principal órgano de protección y promoción de los derechos humanos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Esto se concentra principalmente en América y lo que busca es proteger todos estos derechos dentro de la zona y de acusaciones que se pueden dar. De la misma manera, siempre es bueno recordar el tema de la soberanía que va a tener cada país. Sin embargo, estas instituciones dan directrices o qué es lo que se debe o no hacer. ¿Ya? En el caso de Chile, ¿ya? En el 2010 en Chile se constituye el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? La principal institución preocupada del resguardo y promoción de los derechos en el país. Este instituto también tiene un registro de organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con la defensa y promoción de derechos. Como les había dicho, aunque es creado dentro del territorio, sí va a mantener este resguardo con algunos grupos no gubernamentales para no tener un sesgo político con el gobierno de turno. ¿Qué es lo que debe hacer? Corporación Opción, que está preocupada de los derechos de los niños y niñas dentro del país, líderes con 1000 capacidades, abocada a la autodefensa de los derechos de personas con discapacidad, ¿ya? La Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, que busca preservar documentación e información vinculada con las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile. Incluso de aquí se sacaron varios documentos para una serie de documentales que hizo Chilevisión, ¿ya? Que él habla de los registros perdidos que hubieron durante ese periodo. ¿Ya? Si a alguno le interesa, pues está toda esa serie de documentales en YouTube. Y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En fondo, el respeto a la propiedad de ellos, al resguardo de su cultura y de qué manera se fortalece esta sociedad. Ya, si se fijan, esta incorporación de organismos dentro de Chile se abocan a temas específicos dentro de la nación, ¿ya? Y algunos que abocan principalmente. Por ejemplo, la Fundación de Documentos y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, que evoca a un periodo específico dentro de Chile, de la misma manera que el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas también. ¿Por qué? Porque la realidad de Chile no es la misma que está en Argentina, que está en Brasil, ya que está en Venezuela. Esto genera que dentro de los derechos que se respeten, también se aboquen a la realidad de cada país. ¿Ya? Esto es lo que la clase del día de hoy, ya nos abocamos principalmente a los derechos, que tiene que ver mucho con la formación ciudadana de cada uno de ustedes y que va transversal a la historia.
¿ya? Esto se presenta posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, pero también nos sirve para recordar y para evocar de que esto no se vuelva a suceder, ¿ya? Nos estamos viendo entonces en una próxima clase. Recuerden que cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de Classroom o directamente con el profesor Pablo o a mí. Nos estamos viendo, que tengan una bella semana. Adiós.